santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que estén, que el Señor me los guarde, que el Señor te bendiga. A los que nos siguen por internet, www.tjcatólico.com, saludos y bendiciones, que el Señor te guarde en su programa Al Pueblo de Dios. Mis hermanas y mis hermanos, saludos allá también a Irma, ¿verdad? A Irma Mesa de Buenos Aires Sur, que también por ahí nos escucha con su esposo, con su familia, con sus hijos y sus hijas, saludos y bendiciones. También allá en la colonia Pípila, también saludos y bendiciones a los que nos escuchan también, por allá la mamá de José Cruz también, y a todas aquellas hermanas y hermanos también que nos están escuchando en el Rincón Dorado, a Cirila, a sus hermanas y a sus hermanos también, saludos y bendiciones. Bien, mis hermanas y mis hermanos, qué rápida ha pasado la semana y se aproxima también otra semana, ya estamos entrando ya al tiempo, ¿verdad?, de la Semana Santa, la Semana Mayor. Ya estamos adentrándonos al tiempo del Domingo de Ramos, ¿no? Muy rápido en este tiempo, ¿verdad? Se está pasándose la Cuaresma, 40 días. Recuerden cuando ya iniciábamos, ¿verdad?, con el miércoles de ceniza. Mire, tan rápido va hasta el tiempo, mis hermanos. Así pasan los días, las horas, las semanas, los meses y los años. Bien, mis hermanas y mis hermanos, que el Señor te guarde, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que nos están escuchando, ¿verdad? En esta noche, en su programa, Al Pueblo de Dios. Yo soy el Padre Antonio Felipe Martínez. Bien, mis hermanas, mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Bien, tener con nosotros la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para poder escudriñar, barajear, leer la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que cargarlas con nosotros aunque nos pese el morral. Cuando tengamos tiempo, barajear, leer, seguir retroalimentándonos de la palabra de Dios que da vida, vida espiritual. También, mis hermanas y mis hermanos, también no olvidarnos de nuestras oraciones, ¿verdad?, cotidianas, elevando vuestras oraciones a María Santísima cuando rezamos el Santo Rosario, ¿verdad? Que María Santísima escuche vuestras oraciones y lo eleve ante nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús sea el centro de tu vida. Que Jesús ocupe un lugar en tu vida, mi hermana, mi hermano. Así que a pesar de cualquier situación, que Jesús tome, ¿verdad?, el lugar, el centro de tu trabajo, y hay que invitar a Jesús a que se quede con nosotros en nuestros hogares. Ven, Señor Jesús, hazte presente, quédate con la familia, quédate con nosotros, bendícenos y guárdanos. Bien, mis hermanas y mis hermanos, en esta noche, el tema de esta noche es Jesús el Mesías, que se adentra y llega a la fiesta de la Pascua. Ahí vamos a retomar algunas lecturas, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 40 al 53. Juan 7, 40 al 53. Y también ahí mismo van a revisar Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 al 33. Juan 12, del 20 al 33. Dentro de esta fiesta de la Pascua de los judíos, va a decir la palabra de Dios. Fíjese cómo Jesús también, como buen judío, también llega a Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos, con sus apóstoles. Jesús el Mesías, Jesús dice, llega unos días antes, ¿verdad?, a esta fiesta de los judíos, fiesta de los hebreos. Recordemos que esta fiesta año tras año lo venían celebrando desde que se liberaron de la esclavitud de Egipto, allá por el caudillo, con el caudillo Moisés. Ahí revisen, ¿verdad?, el Evangelio, la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3. Ya iba con Éxodo, no. Éxodo capítulo 3, 1 y siguientes, ¿verdad? Cómo Dios
llama a este caudillo, llama a Moisés para poder dialogar con el faraón. Y de esa manera hubo el diálogo y como que no muy convencido el faraón. Bien sabemos, ¿verdad?, cómo la mano de Dios estaba ahí también con Moisés. Y de esa manera, después de tanto dialogar, y claro, no fue tan rápido, ¿no? Pero tal vez pasaron algunos tiempos, algunos años para que pudiera el faraón aceptar, ¿verdad?, que el pueblo saliera, ¿verdad?, del país de Egipto. Sabemos que por allá, rumbo a la tierra de libertad, Dios le entrega los mandamientos a Moisés. El pueblo se encamina durante 40 días, 40 noches. Por eso es que hemos celebrado, ¿verdad? Hemos iniciado nuestro tiempo cuaresmal, recordemos, con el miércoles de ceniza. Ya hemos hablado estos en temas anteriores. Con el miércoles de ceniza, la Iglesia Católica nos invita, ¿verdad?, a hacer oración, a hacer penitencia, a hacer ayuno, pagar el diezmo, hacer obras de caridad. Así que cada quien tenemos que responderle a Dios en este tiempo, ¿verdad? Hacer un alto en nuestro vivir, un alto en nuestra vida. Ahora bien, ahora la Iglesia nos ha invitado, ¿verdad?, a ir reflexionando sobre nosotros mismos. Por eso, Jesús el Mesías, en esta fiesta del Peshá, la fiesta de la Pascua, la fiesta de dar, ¿verdad? El Peshá es dar un salto hacia adelante, un salto a la libertad. Por eso los judíos celebraban año tras año esta fiesta de la Pascua, recordando, ¿verdad?, la salida que tuvieron allá en Egipto. Antes de salir, recuerden ustedes, Moisés les indica al pueblo, ¿verdad? Bueno, cuando salgan, pues pónganse, ¿verdad?, sus vestimentas, amárrense la cintura, fájense los pantalones, fájense las faldas, ¿verdad? Pónganse sandalias en los pies, el bastón en la mano y agarren lo que puedan. Y antes de eso hay que cenar, hay que comer, ¿verdad? Entonces el pueblo toma un macho cabrío, un borrego, ¿verdad? Hay que asarlo, o sea que el borrego asado, y si la familia era muy pequeña, pues que llamara a otros para que juntamente, ¿verdad?, en conjunto, entre más personas, pudieran comerse, alimentarse el cordero y que no quedara nada, ¿no? Que no quedara alimento para otro día, sino que a manera de que pudieran ellos juntarse para comer el cordero, porque era el Peshá, era el paso del ángel de Yahvé, del ángel de Dios. Y de esa manera, año tras año, el pueblo, ¿verdad?, iba celebrando, y todavía los judíos siguen celebrando esa fiesta, ¿no? La fiesta de la Pascua, la fiesta donde se inmola el cordero sin mancha, donde se come el cordero asado, ¿no? Y todo donde se masca las hierbas amargas, donde recuerdan ellos la amargura que tuvieron allá en Egipto, donde se come el pan sin levadura, ¿no? Donde se alimenta, comen el pan, bendicen y le dan gracias a Dios, donde el más pequeño de la familia pregunta: ¿por qué es esto? ¿Por qué esta noche es diferente de las demás noches? ¿Por qué en esta fiesta es diferente de la demás fiesta? Y entonces el mayor, ¿verdad?, de los que están en la mesa, los que están en torno a la cena, le va a decir: no, es que Yahvé, es que nuestro Dios con gran poder, con gran fuerza nos ha liberado del yugo de los opresores, de que vivíamos allá trabajando como esclavos. Yahvé, Dios nuestro, el Dios de las montañas, el Señor de las alturas, nos ha liberado y nos ha mandado celebrar año tras año esta Pascua, esta fiesta. Tenemos que festejar y darle gloria a Dios por la libertad, ¿no? El pueblo, ¿verdad?, fue liberado. Por eso el más grande le dice al más pequeño, a los más jóvenes que van
queriendo saber qué está pasando, por qué, ¿verdad?, esta fiesta, por qué esta noche, por qué se masca las hierbas amargas, por qué se come el pan sin levadura. Bueno, es que vuestros antepasados, ¿no?, le van explicando toda la historia de la salvación, cómo Dios, ¿verdad?, con gran poder fue liberando al pueblo. Y de esa manera, en esa fiesta en la cual, celebrada por los judíos, Jesús llega, ¿verdad? En esa fiesta Jesús, el Mesías, llega a la fiesta, a la Pascua de los judíos. Fíjense, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. Entre los que habían llegado a Jerusalén, en Jerusalén pues había muchedumbres, una aglomeración de personas que llegaban para esta fiesta, la fiesta porque ahí también celebraban juntamente por más de una semana la fiesta de las tiendas, también se aglomeraban la gente, la fiesta de las vendimias donde hacían el trueque, donde vendían las cosechas, donde intercambiaban a los animales. Era un mercado gigantesco, imagínense ustedes, ¿no? La gente viene de todas partes a esta fiesta, y también viene cuando es una fiesta de un pueblo, una fiesta, acuérdense, de un santo, pues la gente baja de todos los lugares porque viene al baile, viene a la comida, viene a divertirse, viene a la oración, y qué bueno, también ahí eso pasaba en Jerusalén. Habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, fíjense, ¿no? En esa fiesta. Manténganlo así, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche, Jesús el Mesías que llega a la fiesta de la Pascua. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Aquellos también que nos están viendo por internet, www.tjcatólico.com, en este su programa Al Pueblo de Dios. También saludos y bendiciones, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, mi hermana, mi hermano. Bien, decíamos que hay un Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 20 al 33. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, en esta fiesta de las vendimias, en esta fiesta donde se aglomera la gente de todas partes, ¿verdad?, para celebrar, convivir y con el trueque, ¿no?, porque era un mercado, ¿no?, inmenso allá en Jerusalén. Jesús también llega antes, ¿verdad?, a esa fiesta, a esa Pascua. Y luego dice la palabra de Dios: había algunos griegos, fíjense, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjense, Felipe, el de Betsaida. Felipe, uno de los discípulos de Jesús, uno de los apóstoles de Jesús, uno de los elegidos, uno de aquellos, ¿verdad?, que también anda con Jesús, que aprende. El discípulo es el que aprende del maestro para posteriormente ir a enseñar. Aquel que también, ¿verdad?, que va e interpreta la palabra de Dios. Aquel hombre que ya iba de regreso, ¿verdad?, a su pueblo sin
entender lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces, fíjense nada más, ¿no? La misión de los apóstoles es, pues, llevar la palabra, transmitir el mensaje de salvación. Ahora, dice la palabra que estos griegos habían llegado a Jerusalén para la fiesta. Quiere decir que había personas de todas partes. Se acercan a Felipe, el de Betsaida de Galilea, dice la palabra de Dios. Y aquí fíjense, tome nota ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. El ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate, marcha hacia Media, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió rumbo a ese desierto, dice. Por ahí de regreso iba un etíope eunuco. Bueno, alto funcionario, dice, del reinado de etíopes, de Etiopía, que estaba a cargo de los tesoros. Fíjense, entonces quiere decir que es el que cuidaba el tesoro de la reina de Etiopía. Había venido a adorar, dice, en Jerusalén. Vino a adorar al Dios en Jerusalén. Así como estos griegos también vinieron a adorar a Dios en Jerusalén, fíjense. Ahora, este eunuco de Etiopía también vino a Jerusalén a adorar a Dios. Regresaba, dice, sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió a él y le oyó leer la lectura del profeta Isaías. Fíjense, luego dice, Felipe le pregunta a este funcionario: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y luego dice, contestó este funcionario: ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica, si nadie me guía? Claro, a veces podemos nosotros enredarnos, ¿no? Ahorita, hoy en día es muy fácil. Ahorita, pues, si no llevamos una temática, si no llevamos un seguimiento, si no, dentro de la Iglesia Católica hay normas, leyes, ¿verdad? Cómo está estructurada la palabra de Dios, cómo hay que ir leyendo desde la historia de salvación, ¿verdad? Ahí los salmos, bien. Por eso nosotros duramos algunos años, 12, 13 años. Después, imagínense, después de la primaria, la secundaria, la preparatoria, son 3 años de filosofía, 1 año de propedéutico, 4 años de teología, imagínense, 8 años, y a veces todavía 2 años más de la historia de la iglesia, la historia de salvación, en fin, entre 8, 10, 12 años dura uno para formarse, ¿no? Por eso este etíope, ¿verdad? Este alto funcionario le dice a Felipe: pues bueno, yo lo estoy leyendo, pero si no hay quien me lo explique, no hay quien me guíe, pues no lo entiendo, ¿no? Y qué bueno que el Espíritu, ¿verdad?, le dijo a Felipe, a este apóstol, ¿verdad?, al cual, ese es el mismo que estos griegos, ¿verdad?, se acercan con él, dice aquí, ¿verdad? Se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: queremos, ¿verdad?, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver al maestro, ¿no? Fíjense. Este mismo Felipe es el que dialoga, el que interpreta el pasaje bíblico que estaba leyendo el etíope. Por eso, hoy le decía, se puede uno confundir si no hay un lineamiento, ¿no? Si no nos acercamos a tomar curso de Biblia, ir a nuestras parroquias, cuando hay retiro, hay plática, hay congreso. Si no nos acercamos, si no abrimos la Biblia, si no leemos, si no subrayamos, si no escribimos,
es muy fácil que nos mangoneen. Es muy fácil cuando vengan las corrientes filosóficas, sea cualquiera, ahí nos zarandea, ¿no? Y es muy fácil ir, ¿por qué? Porque no tenemos la base, porque a veces no queremos, ¿no? No queremos revisar, nos vamos a lo más fácil. Y por eso, por ahí donde quiera que nos pueden confundir cualquier corriente filosófica, es que aquí está la salvación, es que aquí está la verdad, es que no, la salvación está en ti, estés donde estés, cumpliendo los mandamientos de Dios. No tenemos que estar interpretando la palabra de Dios a nuestra manera y a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, ¿no? Por eso los escribas hacían y escribían cuando recibimos 10 mandamientos, cuando Moisés recibió 10 mandamientos, la cual nosotros como católicos sabemos los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Los 7 sacramentos, ya tenemos el Padre Nuestro, el Ave María, el credo, todas las oraciones propias de la Iglesia, propia de nuestra fe, ¿verdad? Y todavía, pues no tenemos ni por qué, ¿verdad?, confundirnos si es que estamos revisando, si vamos a misa, dentro de la asamblea de la Santa Misa, ahí se nos explica, ¿no? Ahí Dios se vale, ¿verdad?, de la palabra, se vale de ese momento de la Eucaristía para ir nosotros, ¿verdad?, ir entendiendo poco a poquito. Por eso se nos invita a los retiros cuaresmales, se nos invita a la reflexión. Hay que acudir para que no nos agarre cualquier corriente filosófica y nos diga, aquí está la verdad, aquí está el otro. No. Fíjense cómo este hombre alto funcionario se permite que Felipe le enseñe, que Felipe le explique, ¿no? Si alguien no me guía, pues me voy a confundir, claro. Si no nos dejamos guiar, nos vamos a confundir. Y por eso andamos aquí y allá quitando santos y aventando santos, porque ya no soy de esta religión, porque ya me abrieron los ojos. Por favor, no nos confundamos, ¿no? Cada quien somos responsables por a veces por no poner atención. Hay personas que no saben leer ni escribir y sin embargo mantienen su fe en Dios, en María Santísima y en Jesús. Así que cada quien tenemos que responderle a Dios, mi hermana, mi hermano. Así que si te has enfriado, ¿verdad?, pues busca la manera de acercarte a Dios. Busca la manera, ¿verdad? Así como estos griegos llegaron ante Felipe. Así que lleguen en la iglesia y acérquese cuando ya hay calendario. Dicen tal día va a ser el retiro, tal día va a ser una plática, tal día va a ser la marcha, tal día va a ser la conferencia. Cuando la iglesia siempre nos invita a la reflexión, hay que acudir, hay que acercarnos. Porque de esa manera también nos vamos retroalimentando, nos vamos entendiendo, ¿verdad? Siendo sabedores de la palabra de Dios. Y también hay libros también que la iglesia nos ofrece. Hay que leer también, los que saben leer. Hay que escudriñar. Hay que también permitirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que venga hacia nosotros para poder ir entendiendo, ¿verdad?, poco a poquito, ¿verdad?, nuestra religión, ir entendiéndola mejor. Dice, ¿entiendes? Dice, lo que estás leyendo. Le dice, pues no entiendo nada. Y rogó a Felipe que se subiera y se sentase con él. Fíjense cómo este apóstol de Dios también, Felipe, se sienta allá, ¿verdad?, con este alto funcionario para poderle explicar la palabra de Dios. Ahora bien, estos griegos llegan ante Felipe, el de Betsaida, le piden encontrarse con Jesús, o sea, muéstranos a Jesús. Queremos nosotros conocer a Jesús, queremos conocer al Mesías. Y Felipe dice, fue y se lo comunicó a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Fíjense. Entonces, bueno, va Felipe, le dice a Andrés, al hermano de Pedro. Vienen unos griegos, ¿verdad?, que piden conocer, dialogar, saludar al maestro. Ahora nos vamos al Evangelio de Juan 7, 40, 53. Fíjense. En aquel tiempo, algunos, fíjense, de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Fíjense, ahí estos quieren conocer a Jesús porque
algunos ya lo habían escuchado y el rumor ya se había extendido de la fama de Jesús. Unos decían que Jesús es el Mesías. Otros, ¿verdad?, que no sabían de dónde venía el Mesías, dice. Otros, en cambio, decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? Fíjense, otros como que estaban titubeando. ¿No dice la Escritura que el Mesías ha de venir de la familia de David y de Belén y del pueblo de David? Fíjense, así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Así que todo el mundo querían conocer a Jesús. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Provida y fundador de los Centros de Ayuda. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. También, mis hermanas, mis hermanos, nos pueden llamar a este número de la cabina, al número 608-3652. 608-3652. Así que apúntalo por ahí, 608-3652. Es el número de la cabina de la Radio Koinonia, de este tu programa Al Pueblo de Dios. Así que llámenos también. Saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren mis hermanas y mis hermanos. Bien, estamos sobre el tema de esta noche, Jesús el Mesías que llega a la fiesta de la Pascua de los judíos. Fíjense, decía, la fama de Jesús se había extendido. Jesús también llegó en esa fiesta y dice la palabra. En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros en cambio decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén y del pueblo de David? Así surgió entre la gente la división por causa de Jesús. Así que por causa de Jesús, entre ellos también ahí surge la división. Algunos querían, dice, apoderarse de Jesús, pero nadie le echaba la mano. ¿Recuerdan ustedes los fariseos? El grupo, ¿verdad? Ahí de los fariseos, de los saduceos, ahí del Sanedrín, del grupo de los ancianos, pues querían hacer a un lado a Jesús, querían separarlo, querían apartarlo del pueblo porque la fama de Jesús, acuérdense, ya se estaba extendiendo. Recuerden ese otro momento también como Herodes también se cuestionaba. No, decían cuando les decían, es que es Jesús el Mesías, el que está hablando, el que está allá, ¿verdad? Que es seguido por las multitudes. Herodes decía, no es Jesús. Es el espíritu de Juan, aquel a quien yo decapité, aquel a quien le corté la cabeza.
Recordemos que decían, uno decía, no, no es él. Ah, no, dicen, se le parece. Ha de ser uno de tantos profetas, uno de tantos charlatanes que anda por ahí. Otros decían, ah, no, es Jeremías. Es Elías. Es Jeremías el profeta joven. Aquel profeta que dice, ¿verdad? Ay, Señor, tengo miedo. ¿Qué le voy a decir al pueblo cuando tú me mandes? Aquel profeta que desde el seno, ¿verdad?, de su madre fue consagrado para ser profeta de las naciones. Ya anciano decía, ¿verdad? Bueno, el Señor me eligió, el Señor me consagró. Decían, era el profeta Jesús, que era el profeta Jeremías. Aquel que Dios le dijo, bueno, tú no tengas miedo, tú irás donde yo te mande, dirás lo que yo te diga, ¿no? Arrancarás y plantarás. El Señor le da el poder, la fuerza, el Espíritu de Dios estaba en el profeta Jeremías. Al igual que el profeta del fuego, el profeta Elías, ¿no? A ser Elías. El profeta, ¿verdad? Aquel que reza y ora y caiga la lumbre de los cielos, ¿no? Aquel profeta que le dijo a su discípulo, así que antes de ser arrebatado por las llamas, ¿verdad?, por las carretas en el cielo, pídeme lo que quieras. Decían que era Jesús. Y otros decían, no, es uno de tantos que aparecen y desaparecen, de tantos charlatanes, ¿no? Confundían a Jesús. Herodes mismo estaba desconcertado, ¿no? Que no sabía si era Jesús o qué pasaba con él. Pero decía, pues entonces, debe ser el espíritu de Juan. Bien, ahora, Juan, ¿verdad? Nuestro Juan Evangelista nos dice aquí que hubo una división, dice, a causa de Jesús, porque algunos quieren apoderarse de él. Claro, ¿por qué? Pues comandado, ¿verdad?, por las guardias del templo, porque a Herodes y a Pilato y a las demás autoridades no les convenía de que Jesús estuviera alborotando a la gente, sino que él les hablaba a la conciencia. Jesús les hablaba en las palabras que ellos podían entender, en parábolas. Dice, nadie las hablaba sin parábolas. Siempre Jesús les hablaba en palabras, en mensaje que el pueblo podía entender. No de las grandes letras, de la grande escritura. No, él hablaba con palabras sencillas y todo el pueblo podía escuchar. Así que imagínense, por eso la gente estaba, decía Jesús, como ovejas sin pastor. Claro, el pueblo llegaba por aquí y por allá, y qué bueno, ¿verdad?, que el pueblo podía entender este mensaje de esperanza, mensaje de amor, el mensaje de la paz, el mensaje del perdón. Encontró a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso, a un Jesús, ¿verdad?, que caminó con el pueblo, a un Jesús que es el Mesías, a un Jesús, ¿verdad?, que viene, que se conduele, que escucha, que camina con el pueblo. Y por eso dice la palabra aquí, los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús, fíjense. Así que mandan a un grupo para apresar a Jesús. Volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes de aquel entonces? Recuerden ustedes, era Anás y Caifás. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes de aquel entonces en el tiempo de Jesús, fíjense. Y recordemos cuando Jesús nació, estando en el reinado, dice, ¿verdad?, de Poncio Pilato, estando Herodes, estando Anás y Caifás. Imagínense ahí, cuando Jesús nace de María la Virgen, dice, allá en Belén de Judá, en tierra del pan, lugar donde se da el trigo en abundancia. En Gálatas 4:4, ¿verdad? Ahí recordemos cómo Jesús, llegada la plenitud de los tiempos, todo estaba cumplido cuando
viene el Salvador, cuando viene Jesús, ¿verdad? Nacido de una mujer, nacido bajo la ley, fíjense, ¿no? Todo ya estaba cumplido, dice la palabra de Dios ahí, para que tú lo puedas leer ahí, Gálatas 4:4 y siguientes. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo único, nacido bajo la ley y nacido, ¿verdad?, de la Virgen María. Así que todo ya estaba cumplido cuando viene el Salvador. Ahora estos guardias del templo regresan ante Anás, ante Caifás, los sumos sacerdotes de aquel entonces, los que llevaban la batuta, lo que Jesús mismo le decía: ay de ustedes los que les gusta, ¿verdad?, ensanchar más el manto. Aquellos que les gusta hacer largas oraciones pensando que a fuerza de mucho hablar, de mucha oración, Dios les va a escuchar, ¿no? Así que cada quien hay que ponernos, ¿verdad?, a reflexionar cómo estamos cada uno. Y ante los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues aquellos que también eran de la alta sociedad, de aquellos que, pues, los que estaban en la política, ¿no? Eran, sí, religiosos, sí, pero también los que mangoneaban ahí la política, los que estaban ahí también juntamente con Anás y Caifás, eran las autoridades que también Jesús le decía a aquellos fariseos: ay de ustedes fariseos hipócritas que limpian y purifican por fuera los vasos y los platos, por dentro también tienen que purificar, para que también desde el corazón, ¿verdad?, hay que quitar todas las maldades, todo aquello que sale y que hace daño al ser humano, lo que sale aquí del corazón, de la mente del hombre, ¿no? Hay que purificar por dentro para que también brille por fuera. Jesús les decía también, no se lo mandaba decir, se lo decía en su cara a aquellos fariseos. Dice: ay de ustedes fariseos hipócritas, ¿no?, que adornan también las tumbas de los profetas, y sus padres mataron a los profetas, los apedrearon, ni caso les hicieron, ¿no? Ahora están adornando las tumbas, ¿no? Después de muerto, ¿ya para qué, no? Ay de ustedes fariseos, les decía Jesús, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad?, que son sepulcros blanqueados, por dentro están podridos, ¿no? Así que muy fuerte les habló Jesús, y nos habla Jesús a cada uno de nosotros también, y nosotros tenemos que responderle a Dios. Hay que analizar en este tiempo cuaresmal, analizarnos, ¿verdad?, cómo estamos caminando con los demás, cómo caminamos con los que están en torno nuestro, ¿no?, con la esposa, con el esposo, con los hijos. ¿Los hijos realmente son buenos con papá, con mamá? ¿O cómo están, verdad? ¿O realmente les vale un cacahuate, no? Ojalá, verdad, que tengamos temor de Dios. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en su programa Al Pueblo de Dios. Qué rápido se pasan los minutos, las horas, mis hermanos. Ya casi estamos, ese es el último segmento, ¿verdad? Nos pueden llamar, mis hermanos, el número de la cabina, al número, ¿verdad?, 608-3652, 608-3652. Saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanas, a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? A los que nos siguen también por internet, www.tjcatólico.com, en su programa Al Pueblo de Dios. Que el Señor
te bendiga y gracias por seguirnos, ¿verdad? Que el Señor te guarde a ti y a tu familia donde quiera que estés. Bien, decíamos, mis hermanos, que los guardias del templo llegan ante Anás y Caifás, ellos que fueron enviados para apresar a Jesús, pero sin embargo llegan ante estas autoridades, Anás y Caifás, y ante los fariseos. Y le dijeron, fíjense, los fariseos pues eran aquellos también grupos de la política juntamente con la iglesia de aquel entonces. Le dijeron, ¿por qué no han traído, verdad, a Jesús? ¿Por qué no lo han apresado? ¿Por qué no lo trajeron? Si los mandamos a que lo trajeran, ¿qué pasó? Y luego contestan los guardias, ¿no? Estos militares que fueron a apresar a Jesús, este grupo, ¿no? Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Nadie, dice. Lo escucharon, les quedaron estupefactos, les quedaron maravillados, ¿no? De lo que Jesús hablaba. Ahí mismo, recuerden ustedes en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ahí en el capítulo 2, ahí vamos a también leer, recuerden ustedes cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Ante los apóstoles y ellos abren las puertas del cenáculo donde estaban y empiezan ellos, ¿verdad?, a escuchar a los discípulos. Fíjense, unos decían, ahí precisamente capítulo 2, Hechos Apóstoles, Hechos 2 y 12 siguientes. Quedaron estupefactos y perplejos. La muchedumbre, fíjense, que estaban en Jerusalén en ese tiempo, ¿verdad?, de Pentecostés, era la fiesta después de que Jesús se fue, acuérdense, después de que a los 50 días, vamos a recordar, aquí dicen la fiesta de, ¿verdad?, en la fiesta de Pentecostés. Todos escuchaban, fíjense, de las maravillas que hablaban los apóstoles acerca de la vivencia de Jesús, acerca de Jesús el Mesías, Jesús el resucitado. Fíjense, dice la palabra de Dios aquí. Cada uno les oía hablar en su propia lengua nativa. Ahí en Jerusalén habían personas que venían de partos, medos, Hechos 2, 8 y siguientes, Hechos 2, 8 siguientes. Ahí en Jerusalén había personas, ¿verdad?, que los escuchaban en su lengua nativa. Había partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos prosélitos, cretenses y árabes. Todos les oían hablar en su lengua nativa las maravillas de Dios. Todos, dice, estaban estupefactos y perplejos. Y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose, están borrachos. Fíjense, ¿no? Ahí cuestione usted, responda usted, ahí usted métase en esta palabra de Dios, en lo que estoy diciendo, Hechos 2 del 8 y hasta el 13, ahí, fíjense, revise usted, ahí revise usted, mi hermana, mi hermano, ¿verdad? Y vean, ¿verdad? Y cómo no poder entender, porque si a cada mensaje nos llega al corazón en nuestra propia lengua nativa, pues claro, tenemos que escuchar y responderle a Dios, ¿verdad?, cómo va nuestra vivencia. Por eso estos guardias aquí en Juan 7, 40, 53 dice, estos guardias llegan ante Anás y Caifás y los fariseos, le dice, pues bueno, no lo trajimos, pues quedamos perplejos, escuchamos sus palabras. Es que nadie ha hablado como este hombre. A nadie le hemos escuchado, ¿verdad? Dice, hablar nunca. Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Y los fariseos, dice, les replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? En otro momento va a decir, por esa chusma, fíjense nada más. Así de esa manera tratan a Jesús. O sea que
querían de una u otra manera desaparecer a Jesús, ¿no? ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? Fíjense, dicen aquí, ¿acaso ha creído alguno de los jefes o de los fariseos? Recuerden ustedes, Nicodemo era fariseo, jefe principal entre los judíos. Sin embargo, él fue a dialogar con Jesús. Fue aquel que dijo también, vale también, ¿verdad?, que no hay que nomás matar, sino que hay que juzgarlo según nuestra ley. O sea que aquel que Jesús le dijo, Nicodemo, tú eres maestro de Israel, que no entiendes lo que estamos hablando, que vale la pena que baje el Espíritu Santo, que baje la fuerza de lo alto. Hay que renacer otra vez de nuevo. A cada instante hay que pedirle a Dios la fuerza del Espíritu Santo para que venga a renovarnos, ¿no? Aquel era fariseo. Recuerden también ustedes, mis hermanos, otro pasaje bíblico en el Evangelio de Marcos también. Ahí vamos a encontrar como también otro, ¿verdad?, que era, ¿verdad?, jefe de una sinagoga, imagínense. Jefe de otra sinagoga también, aquel que también le pide a Jesús que sanara a su hija, ¿verdad? Como este jefe de la sinagoga también pone su confianza en Jesús. Ahí revisen Evangelio de Marcos capítulo 5, fíjate, ahí 5:35, ahí desde más antes también lo puedes también revisar ahí, pero Marcos 5:35, mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga algunos diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Jesús oyó lo que habían dicho y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe. Fíjense, uno que no era del grupo de Jesús, sin embargo, mira, tiene fe en Jesús. Jesús le muestra, ¿verdad?, la fortaleza. Claro, era su hija que estaba enferma, que estaba muerta y que murió, y Jesús la escucha y Jesús va, ¿verdad?, a la casa del jefe de la sinagoga. Fíjense, también ahí dice, ¿verdad?, cómo Jesús también resucita también, ¿verdad?, dice la hija de Jairo, ¿verdad? Fíjense, mis hermanos, cómo, ¿verdad?, vemos cómo aquel también extranjero, aquel romano que Jesús va a decir, bueno, no he encontrado en Jerusalén a otro hombre más que a este extranjero, a este jefe romano que ha creído en mí, ¿no? Fíjense, mis hermanos. Y estos de la guardia llegan y le dicen a Anás y Caifás, pues bueno, ¿cómo vamos a apresarlo? Pues no hemos escuchado a otro a igual que él, así que nadie ha hablado con él. Y luego dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? ¿No se daban cuenta quién era Nicodemo? ¿Quién era el jefe de la Jairo, ¿verdad?, el jefe de la sinagoga? ¿Quién era aquel centurión romano? Imagínense. Esto nomás hablaban por hablar, Anás y Caifás y los fariseos, porque no quería que la gente supiera que algunos de ellos también se estaban convirtiendo, ¿verdad?, al escuchar a Jesús. También Herodes dice también, como estaba titubeando, nunca se convirtió, pero estaba ahí también, ¿verdad?, titubeando, pues será o no será o qué. Pero sin embargo, le tenía temor a Juan, le tenía respeto a Juan y sin embargo le mandó cortar la cabeza, ¿no? Pues por favor, ¿no? Y luego más adelante dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, decían Anás y Caifás y el grupo de los fariseos, la chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Fíjense, así lo llaman a Jesús, ¿no? Está maldita. Nicodemo dice, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús, del cual he dicho, que era fariseo, le dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia las escrituras y vas a ver, ¿verdad? De Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue, dice, a su propia casa.
O sea que ni querían entender ni también querían hacerle caso a Nicodemo, y también le refutaron a Nicodemo. También tú eres Galileo, le dice. Estudia la Sagrada Escritura y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Imagínense, ¿no? Y fíjense, mejor estos griegos vienen ante Felipe y dice: Señor, queremos ver a Jesús. Muéstranos a Jesús. Mis hermanas y mis hermanos, que realmente que Jesús esté en tu corazón. Que Dios te guarde, te bendiga y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las 3 funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar.